Dios les bendiga, amadas hermanas, amados hermanos. Una vez más les saludo en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo, deseando las mejores bendiciones para ustedes y su familia. Y les invito a que por favor me acompañen a considerar un tema bíblico más. Y vamos a estar hablando acerca de el ministro cristiano y su responsabilidad. Para esto vamos a estarnos basando en Primera de Pedro 5, del 1 al 4, donde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice la Biblia: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bien, el ministro cristiano y su responsabilidad. Un ministro cristiano es una persona dedicada a servir a Dios, haciendo servicio fiel y digno en su iglesia, en la iglesia de Dios. Entre sus funciones principales están predicar el evangelio, enseñar sobre la fe y brindar guía espiritual, siguiendo el modelo de servicio sin interés lucrativo al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la administración cristiana se entiende como mayordomía y consiste en gestionar y cuidar con responsabilidad, integridad y sabiduría los recursos, ya sean tiempo, finanzas, personas y hasta los dones y talentos que hemos recibido, que Dios nos ha confiado o ha confiado a ese administrador, sirviendo a los demás y sabiendo que debe rendir cuentas a Dios, el creador y dueño de la iglesia. En este pasaje que leíamos, Pedro, discípulo y luego apóstol de Jesucristo, nos da consejos de invaluable labor, que si los obedecemos nos ayudarán a ser mejores ministradores y administradores en la obra de Dios. Y si los pasamos por alto, podríamos cometer faltas que son reprochables en la labor de un ministro cristiano. Ser ministro de Jesucristo al servicio de su obra, aunque no es tarea fácil, es un compromiso que si lo hacemos bien es de lo mejor, y por eso debemos tomarlo y desempeñarlo con esmero, dándole la debida importancia. Si Dios nos encomendó un ministerio, ante Él estamos llamados a responder por el desenvolvimiento eficaz o negligente con el que trabajemos en ese ministerio que Dios nos confió. En una sociedad como la nuestra, en la que a muchos se les observa un fuerte afán por ocupar posiciones de reconocimiento al interior y exterior de la iglesia, es importante revisar qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de quienes desarrollamos una labor en y para la congregación del Señor. Una de las responsabilidades del ministro cristiano es representar al Señor Jesucristo de forma que por medio de la imagen del pastor o del ministro, la congregación sepa quién es Jesucristo. El ministro cristiano tiene la responsabilidad de ejercer su ministerio ante la congregación a la que fue asignado. Dice el versículo 1 donde leíamos, entre vosotros, esto es, atestiguando acerca de Jesucristo. La iglesia debe tener claro el porqué, la importancia de ser cristianos, y para representar e influir, ahí está el ministro competente. El ministro cristiano debe ser ante la congregación el testigo más creyente de todo lo que en la Biblia se enseña acerca de Jesucristo.
y de todo lo que aquí en la Biblia está revelado. Dice ese mismo versículo 1, participante de la gloria que será revelada. La congregación ocupa instrucción y el ministro eficiente debe instruir sobre todas las doctrinas cardinales y estar atento para responder a las preguntas de los asistentes a la congregación. El ministro cristiano es administrador participante, dice ese mismo versículo 1, de la enseñanza que ha sido encomendada. Y él es el primero que debe comprender a la perfección lo que enseñará en cada exposición bíblica, porque si él no entiende, menos que van a entender, por ejemplo, los recién convertidos. Hay congregaciones de años en donde es evidente el sincretismo o mezcla de opiniones que las personas creen y lo comentan como si son mandamientos o doctrinas bíblicas, pero allí mismo se oye a los predicadores mencionar interpretaciones sin análisis propio, solo porque en algún momento escucharon a otros afirmar eso. Hermanas y hermanos, hay que mejorar también en eso, por lo menos tomar en cuenta lo más común y sencillo para interpretar la Biblia y luego predicar. Por ejemplo, la oración, el contexto, luego hacer un estudio, un análisis, un exégesis para una mejor comprensión que dará como resultado en mejor exposición, en mejor instrucción. Ahí el ministro cristiano tiene un trabajo pedagógico que hacer. El ministro debe entender primero para que explique a la congregación y ésta entienda. Otra responsabilidad del ministro cristiano es apacentar las ovejas del Señor Jesucristo. El ministro cristiano debe velar con todo cuidado, esmero y consagración por la congregación a cargo, la grey que está entre vosotros, dice el versículo 2. Grey, de latín grex, que en el contexto bíblico significa el rebaño o la congregación de fieles seguidores de Dios bajo el cuidado de un pastor. El ministro cristiano está llamado a ejercer el ministerio por vocación y no por conveniencia o presionado por la fuerza de las circunstancias. Ahí mismo se deja ver esto en el versículo 2. El ministro cristiano está llamado a ejercer el ministerio sin que medie interés económico. Dice ese versículo 2, no por ganancia deshonesta. Eso significa que el ministro cristiano sí puede ser asistido económicamente, porque dice no por ganancia deshonesta. Entonces puede ser asistido económicamente, solo que el beneficio que el ministro obtenga debe ser estímulo, recompensa justa a su trabajo dedicado y honesto. Nunca debe ser enriquecimiento ilícito. El ministro cristiano está llamado a ejercer como quien deberá dar cuenta ante el dueño de la obra. Ese versículo 2 mismo dice la grey, o sea, la iglesia, la congregación, y esta es de Dios y no del ministro, no del pastor. Los ministros solo somos administradores. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y por lo que dice este versículo 2 que tenemos ahora sobre la ganancia deshonesta, viene al caso mencionar que en estos tiempos se ha desatado mucha habladuría de personas irresponsables
inconscientes, insensibles, diciendo que los pastores son vividores, aprovechados y que viven de los incautos y que no deben ser asistidos económicamente. En algunos casos es verdad que inescrupulosos han metido mano donde no deben. También se sabe de los que se han aprovechado para enriquecimiento de forma inadecuada, ilícita. Pero esos son pocos casos en comparación a la gran cantidad de ministros que tenemos honradez comprobada. Somos muchos los ministros o pastores que estamos liderando por llamado de Dios y no recibimos sostén económico necesariamente de la congregación porque tenemos un trabajo secular como fuente de ingreso y más bien servimos por llamado y vocación. Y también tenemos los casos donde hay congregaciones que requieren pastor a tiempo completo y a mucha honra los ministros, los pastores que trabajan a tiempo completo en las congregaciones son dignos de ser sostenidos económicamente por las congregaciones donde sirven, porque pastorear no solo es invertir tiempo, sino invertir la vida misma sirviendo en muchas áreas en la congregación, y en esos casos es Dios quien los autoriza a recibir sostén económico y es Dios el que manda que las congregaciones les den sostén digno. Dice 1 Corintios 9:7, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Entiéndalo, no es que el pastor es un aprovechado, es que es digno de recibir sostén del grupo donde sirve. Dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. 1 Corintios 9:13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Cada caso es diferente y no debemos hablar sin conocimiento de causa. Hay muchos enemigos del evangelio hablando cosas falsas. Los servidores públicos son pagados por su trabajo. ¿Cuál es la prohibición entonces para que el ministro cristiano que también tiene gastos no reciba remuneración? La Biblia dice categóricamente que los pastores deben ser sostenidos económicamente por la congregación a la que sirven, porque pastorear es un trabajo y el que no es pastor no debe hablar de lo que no conoce. Prácticamente en todos los grupos religiosos hay quienes, si están sirviendo a tiempo completo, son sostenidos por el grupo al que dignamente sirven, pero muchos se ensañan hablando por desprecio o por odio religioso solo contra los pastores. También los servidores públicos reciben salario por su trabajo, pero en estos tiempos, por odio religioso, por tacañería o desconocimiento, solo se oye hablar que los pastores no deben ser sostenidos económicamente. La Biblia dice que sí. Si usted no sabe cómo son las cosas en una congregación o no aporta, no hable de lo que no conoce. Dice Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Otra responsabilidad del ministro cristiano es predicar y vivenciar el evangelio. Vamos a tomar los versículos 3 y 4 de nuestra lectura. La autoridad ministerial del ministro cristiano no le autoriza para ser dictatorial o arbitrario, amparándose en el nombre de Cristo. Versículo 3, no teniendo señorío. Hay quienes sus prédicas lo más son demandas y ofensas, a veces por deficiencia a formas del grupo, aunque extrañamente hay muchos lugares de esos en donde
No se oye que se ataque al pecado. En esos púlpitos no se menciona la palabra arrepentimiento, fidelidad a Dios y conversión y muchas otras cosas. Antibíblico eso, pero se da. El ministro cristiano, si tiene autoridad, claro, por eso lidera, pero la autoridad del ministro cristiano siempre debe llevarle a reconocer que depende de una autoridad superior a él. Versículo 3, y debe ser ejemplo a líderes y congregación para que todos respeten y obedezcan a esa autoridad superior que es Dios, el dueño y señor de la obra. La autoridad del ministro cristiano se fortalece en la medida en que su predicación esté acompañada con una vida cristiana práctica, que el pueblo lo vea siendo ejemplo para los que están y los que vendrán. El ministro cristiano tiene promesa que será premiado por el pastor de pastores, Jesucristo, si ha sido fiel en el desempeño a su llamamiento. Versículo 4. Las personas antes de conocer a Cristo, primero conocen al ministro. Las personas antes de obedecer a Cristo, primero ocupan ver la integridad del ministro. Un ministro al servicio de la obra de Cristo debe ejercer su labor con dedicación, transparencia y responsabilidad. No debemos olvidar que cuando y cuanto predicamos debe traducirse en hechos testimoniales visibles. El desenvolvimiento en la congregación debe estar enmarcado por una vocación real, comprometida, y no por un espíritu de figuración o tal vez con ánimo de ocuparse laboralmente como si la obra de Dios fuera un trabajo secular. También es diferente ser un profesional que se vuelve predicador y no un predicador que vuelve su ministerio una profesión para tener un trabajo permanente. Mientras que el primero renuncia a todo por servir a Cristo, el segundo lo que busca es ubicarse ministerialmente y usar el ministerio como una fuente de tener trabajo y ganancias. El primero será excelente ministro, el segundo difícilmente. Una cosa es que la congregación sostenga económicamente al ministro por su probada y digna labor, como lo deja ver la Biblia, y otra cosa es que alguien quiera estar en el ministerio para obtener ganancias y en forma antibíblica, haciendo que la gente hable mal de los pastores y del evangelio. Es bueno conocer y entender que hay ministros cristianos que ejercen ministerio desde su juventud y han entrado en años allí en el ministerio, pero nunca su primer deseo fue tomar el ministerio por trabajo secular o por ganancias económicas. En otras ocasiones lo he dicho, personalmente conozco a hombres con sus familias que, estando muy bien económicamente, lo dejaron todo por ir a servir a lugares donde enfrentaron carencias y tiempos difíciles y siempre permanecieron, y otros allí están inclusive permaneciendo por amor a la obra de Dios y a las personas a quienes sirven. Así es que no todos entran al ministerio porque una iglesia los sostenga, como dicen los resentidos religiosos o los tacaños. Hay gentes que más bien lo han dejado todo para ir a cumplir con el llamado ministerial que Dios les ha hecho. Y abundan esa clase de hermanos, de pastores, de ministros, a quienes Dios siga bendiciendo y usando. Hermano, a propósito, ¿cómo está su desenvolvimiento ministerial? Hermano ministro, cualquiera sea su ministerio, saludos. La Biblia dice que nuestro trabajo puede ser cuestionado.
Aunque eso suceda, quiera Dios que siempre seamos fieles al que nos da la oportunidad de trabajar en su obra. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pablo dijo, 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y a usted que se complace en hablar mal de los siervos de Dios, le aconsejo tener más precaución. Jesucristo dijo, Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Tenga mucho cuidado con esto, usted que habla mal de los pastores, de los ministros. Dios siga bendiciendo sus vidas. Con ustedes ha estado una vez más su amigo y hermano, el pastor Omar Chavarría. Adelante con el Señor siempre.